Casi todos nos están pidiendo saber qué va a pasar con la economía argentina, hacia dónde van a ir los mercados, qué puede pasar con el dólar, qué puede pasar con los precios. ¿Vos querés saberlo? Vení. ¿Qué pasó con la economía argentina después de las PASO? ¿Por qué se cayeron a pedazos las acciones? ¿Por qué bajaron abruptamente los ADRs? ¿Por qué los bonos argentinos están en plena caída? ¿Por qué nos bajaron de calificación? ¿Por qué el dólar subió inesperadamente, devaluándose casi 25%? ¿Por qué la volatilidad de los mercados? Esa es la pregunta que nos venimos haciendo todos. Y eso es lo que vamos a tratar de responder en este video. Primero hay que empezar diciendo que Argentina tiene dos grandes problemas sin solucionar desde hace un montón de tiempo. Por lo menos en los últimos años, durante una gran parte de su tiempo, convivió con déficit fiscal, lo mismo es decir, gastando más de lo que tiene, gastando más de lo que puede, y con desequilibrio monetario proveniente de ese déficit fiscal. El desequilibrio monetario es financiar eso con recursos que no son genuinos. Financiar la diferencia entre lo que gasta de más y lo que puede con recursos que no son genuinos. ¿Y cuáles son los recursos que no son genuinos? La emisión monetaria, después disfrazada en dólar futuro, después en LEVAX, después en LELIQ. Todos acreedores distintos para abastecer dinero a un mismo problema: gastar de más, no poder financiarnos. Así Argentina empezó a solucionar algunos problemas de transparencia después de la gestión de Macri. Quizás hubo índices de inflación, quizás se hicieron rutas, quizás se pagó menos la obra pública, quizás hubo más credibilidad en las instituciones. Pero lo que había que hacer económicamente y financieramente, políticamente, no se hizo. Nosotros seguimos alimentando un Estado grandísimo por no hacer un ajuste correcto y una sola vez y explicar cuál es la situación para no vivir de ajuste en ajuste. Cuando uno en la economía familiar se desajusta, seguramente después van a venir épocas de restricciones y necesidades. En la economía pública pasa exactamente lo mismo, pero no, nosotros seguimos pidiendo dinero, seguimos endeudándonos para no hacer ese ajuste, para no pagar ese costo político. ¿Por qué? Porque los políticos tienen primero sus necesidades y después la vocación de servir. Por eso Macri llega antes de las PASO con una inflación del 55%. Ya antes de las PASO, el dólar que lo recibió a 9 estaba a 46. Ya antes de las PASO había pobreza extrema en el país. Ya antes de las PASO el gobierno no tenía credibilidad. Ya antes de las PASO el mercado varias veces le había torcido el brazo. Fue tan mala la gestión económica y política, se podría decir, pero sobre todo económica, de Mauricio Macri, que solo podía compararse con Cristina, solo podía alimentar el monstruo de Cristina Kirchner para poder quizás tener algún beneficio. Pero ese beneficio no existió. Quizás a este monstruo se le dio demasiado de comer. Quizás la gente en alguna forma también recordó que por lo menos en la primera gestión del kirchnerismo, quizás en 2003, 2007, vivió cosas que hoy, comparadas con la realidad de hoy, fueron mejores. Quizás tuvo más dinero en el bolsillo. Quizás, obviamente, pudo darse determinados gustos a costa de después entrar en crisis como pasó. Pero no le pidamos a la gente que no tiene educación financiera, que no tiene tampoco demasiada gana de aprender ni de hacer esfuerzos, que saque conclusiones mágicas. Todos sabemos que el ciudadano argentino piensa con el bolsillo, piensa de corto plazo, y así pensó al momento de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por eso, como nos comparamos con el peor escenario, que venga nuevamente el fantasma de Cristina, después de las PASO, en el espejo vemos un dólar que ya no está ni siquiera a 46, que está a 60, 65, 58,
que la inflación que venía cediendo lentamente vuelve a tomar inercia alcista, que las tasas hay que volver a subirlas para contener los pesos que no se vayan al dólar, que nuevamente hay turbulencia financiera, que el riesgo país sube a 1.800 puntos a niveles extraordinarios, y después queremos que estas mismas personas que algunos defienden a capa y espada, casi con su vida, nos vengan a salvar la vida. Pedimos que Macri haga algo, lo que no hizo durante todos estos años, y que Alberto Fernández sea el ángel de la guarda de Macri. No seamos más ingenuos. Alberto Fernández se va a quedar sentado esperando que se caiga la economía argentina para que después, hecho el trabajo sucio, devaluando y todo, solo con el mero rebote de la economía que está por el piso se convierta en el Salvador argentino. Y Macri tampoco va a decretar que ya perdió la elección y se va a jugar por todos nosotros, va a hacer el ajuste que tiene que hacer para dejarle una economía más sana a su rival. Las aspiraciones de la política, las aspiraciones particulares de los políticos, en su balanza pesan mucho más que todos nosotros. Es hora de que alguna vez podamos entenderlo. Cuando podamos entender esto, cuando vayamos a buscar educación financiera, cuando nosotros nos hagamos cargo de la parte que nos toca, quizás podamos tener la economía que siempre buscamos, que siempre ponderamos y que nunca llega. Esta es la verdad de la economía, por lo menos desde mi punto de vista. Mi nombre es Rubén Granados, no soy solo un youtuber financiero, soy el líder de un proyecto innovador que viene a cambiar realidades. Somos toda la economía y venimos a ayudar.